Hola y muy buenas a todos mis suscriptores y gente youtubera, ¿cómo están? Espero que bien, porque hoy traigo un nuevo vídeo para el canal, pero antes de empezar quisiera anunciar algo, y es que he decidido terminar con la serie de creepypastas, historias de terror y leyendas, pero ¿cuál es la razón? La razón es simple, últimamente no he podido encontrar unas leyendas interesantes, pero eso no significa que dejaré de subir vídeos, no, de hecho es todo lo contrario, ya que a partir de la próxima semana, empezaré a subir solo creepies, e historias obviamente en distintas secciones, por lo que espero subir 2 vídeos a la semana en vez de uno como lo hago normalmente, así que espero disfruten de la última parte de la serie de creepypastas, historias de terror y leyendas, así que empecemos. Ay, pero casi me olvido de mandar unos saludos a los usuarios. Cali Rendón, Vanessa Rubí, Noelia Gijena, Steven García, un saludo y un abrazo de mi parte, así que sin más que decir, pónganse cómodos, relájense, vayan por una botana o algo y que corra vídeo. No te duermas oyendo música. Ese verano fue bastante caluroso, particularmente caluroso, y las vacaciones en aquel pueblo de la costa se perfilaban para ser unas grandes vacaciones. Lamentablemente la sucesión de extraños hechos fueron adquiriendo un tinte tan extraño que pasaron a ser perturbadores. Llegamos en enero a la casa de la playa. Mis dos padres habían ahorrado dinero durante mucho tiempo para adquirir la propiedad, y al fin en esa fecha íbamos a disfrutar de unas merecidas vacaciones en la casa nueva. Los primeros días fueron bastante placenteros. Cuando no me encontraba en la playa gozando del mar, me iba a recorrer el pueblo. La verdad no tenía grandes cosas, era el típico pueblo de costa con casitas blancas, cercas de madera y uno que otro local de comida familiar, y eso me parecía sensacional. Mientras más tranquilo fuera, mucho mejor. Hasta ahí todo bien, pero a partir del tercer día en adelante las vacaciones se tornaron bastante extrañas. Durante esos días yo caminaba bastante por el pueblo, o bien me la pasaba casi todo el día en la playa. Eso se traducía que por las noches, yo llegaba muerto a mi alcoba y me dormía apenas depositaba mi cabeza en la almohada. Sin embargo, una noche la cual me encontró sin mucho sueño, se me ocurrió dormirme con un poco de música suave de la radio. La señal era bastante pobre, y solo pude dar con una emisora que pasaba una ópera. Había conseguido quedarme dormido cuando a eso de las 3 de la madrugada desperté de una terrible pesadilla. Estoy seguro que era un mal sueño, pero hasta hoy no puedo recordar de qué trataba. Abrí mis ojos asustado y en medio de la penumbra del cuarto lo único que pude percibir fue la extraña música que salía de la radio. Era una música rara, una flauta sonaba a compases bastante ilógicos, y de fondo voces que parecían murmurar en un acento extranjero. Por varios minutos me quedé oyendo, y supuse que se trataba de una emisora de música clásica, y que aquello era una suerte de ópera experimental o algo por el estilo. Duró por varias horas y al final creo que me desmayé. Al día siguiente me desperté tarde, y con un dolor de cabeza insufrible. Salí de mi cuarto solo para ir al baño y nada más. La emisora no transmitía ninguna señal, así que apagué la radio y me quedé el resto del día encerrado. No tenía ganas de salir al pueblo o de visitar la playa. Finalmente llegó la noche y con ello mi dolor de cabeza desapareció. Cuando ya era bastante tarde me di cuenta que iba a ser difícil volverme a dormir nuevamente, pues había descansado prácticamente todo el día, así que volví a encender la radio y de nuevo no pude sintonizar ninguna emisora a causa de lo que creía yo era la débil señal. La única emisora que transmitía algo era la misma de la noche anterior, y para esta ocasión tocaba una melodía furibunda y bastante tétrica. Me quedé un largo rato observando el techo del cuarto invadido por pensamientos oscuros y tristes producto de la siniestra marcha que salía de la radio. Era como un himno a la muerte. Nuevamente me había dormido solo para despertarme después nuevamente en la madrugada. Desperté agitado y horrorizado producto de la amarga pesadilla que tuve otra vez, la cual tampoco pude recordar. Ahora la música que salía del radio no era música propiamente tal, sino más bien una conversación en un idioma desconocido entre dos mujeres acompañado por unas notas desafinadas de piano.
Me puse a pensar en esa extraña emisora radial, de dónde provenía su señal. ¿Qué clase de programación era esa? ¿Acaso era de nuestro país? Al fin me desvanecí acompañado de aquella singular y bizarra conversación. Nadie me cree ahora sobre lo ocurrido en aquel pueblo y en esas vacaciones, nadie más conoce esa emisora radial. Ni la policía que me arrestó al tercer día, ni los médicos de la institución mental en la cual me tienen encerrado hoy en día, me acusaron de haber asesinado a mis padres mientras dormían allí en la casa de la playa. Pero yo no lo hice, y esta es mi confesión al mundo, por favor créanme, solo sufrí horribles pesadillas de las cuales no recuerdo nada. No recuerdo absolutamente nada. Tic-tac. Tic-tac hace el reloj, pero ¿hasta cuánto podemos escucharlo? Eran las 9:30 p.m. de la noche y yo como de costumbre estaba encerrada en mi habitación. Tenía las ventanas cerradas y las cortinas de color azul oscuro tapándolas, la puerta cerrada con llave y para mi protección personal tenía un martillo guardado en mi mesa de noche. ¿Cómo es que nadie sabía que eso estaba ahí? Porque no dejo que nadie, y digo nadie, entre a mi habitación. El tiempo transcurría muy lento y el sueño me empezaba a ganar, mis párpados me pesaban y solo quería acurrucarme en mi cama para ver cómo otra asquerosa mañana infestaba mi cuarto y mi cara. Como estaba de vacaciones no tenía que salir de mi casa, ya que siempre me la pasaba en la PC. Puse la computadora en su escritorio y me puse mi pijama. Nada fuera de lo normal. Apagué las luces y cuando estaba a punto de apagar la computadora, me entró un mensaje. No decía de quién era y tampoco tenía un tema. Lo revisé antes de abrirlo. Solo decía, ábreme, y el link del mensaje. Me pareció una estupidez aquel mensaje, pero como me gustaba tener mi bandeja vacía antes de dormir, decidí abrirlo. Nada pasaba, así que le volví a dar clic. Agarré mi laptop y la puse sobre mi cama. Como hacía frío por el nuevo aire acondicionado, me tapé con mi edredón negro, hice por última vez clic y nada pasó. Cuando estuve a punto de presionar la X, el mensaje se abrió. Mi pantalla se puso de un azul muy raro, luego de verde, rosado, amarillo, rojo oscuro y, por último, de negro. ¿Por qué pasaba esto? No lo sabía, pero sí sabía que nada bueno saldría de esto. Toqué las teclas al azar y nada pasaba, esperé como 10 minutos y nada pasó. Decidí apagarla. De repente, la PC se metió en una página sin dirección y me salieron un montón de fotos grotescas de gente siendo mutilada, desangrada y calcinada viva. Incluso salían las instrucciones de cómo hacer esas abominaciones de Satanás. Quería apartar la mirada de ahí, pero no podía, el miedo y el asco al escuchar esos gritos pidiendo auxilio. Me rompían los tímpanos y evitaban que me pudiera mover. Había una foto de un niño de como 9 años, siendo destripado por un perro muy grande, mientras el pobre niño soltaba lágrimas. Otro era un video que se reprodujo por sí solo de un adolescente corriendo de una sombra. No se veía quién era, pero descubrí que tenía un hacha en la mano. La chica gritaba y lloraba sin ver a dónde iba, entrando a un callejón sin salida. Veía de frente a la cámara y se grabó como rápidamente se le enterró el hacha en medio de la frente, mientras ella caía sin vida sobre un asqueroso y putrefacto piso lleno de basura y mierda. Otro video era de un discapacitado que iba por la calle de noche, un adolescente en silla de ruedas. Escuchó un ruido y se fue lo más rápido que pudo, pero no fue suficiente. Una sombra le tiró gasolina encima al pobre muchacho y le lanzó un fósforo, quemándolo vivo mientras este pedía auxilio para poder salvar su vida. No podía creer lo que estaba viendo. Quería agarrar un tenedor y arrancarme los ojos, era algo tan horrible, jamás me hubiera imaginado que un ser humano fuera capaz de hacer semejante atrocidad. La página cambió de perspectiva y se puso boca arriba y abajo, subió, al final de la página donde estaban las opciones de salir, seguir, jugar o morir. ¿Acaso decía jugar? ¿Jugar a qué? No sé qué se me pasó por la cabeza cuando le di clic. La página se puso completamente gris y alguien apareció con unas 3 opciones al lado. Hablaba en un idioma que no entendía ni madres, pero las opciones estaban en español. Jugar, pensar o morir. No me quedaba de otra y le di a jugar. La introducción decía:
Bienvenido a Tic Tac, el juego que te dirá si eres capaz de hacer lo necesario para sobrevivir. No entendí lo que pasaba, pero sí más rápido. Quería acabar más rápido y debía empezar. La cámara de mi PC se enfocó en un niño llorando y la pregunta decía, ¿sería capaz de matarlo y vender sus órganos? Me dieron ganas de vomitar, pero salía una sugerencia que decía que si no disparaba matarían a mis padres. No me quedaba de otra y le di clic a la cabeza del niño, murió desangrado yo con lágrimas en los ojos por ver esa escena. Lo siguiente era un parque donde había una niña columpiándose cerca de una reja con picos. La pregunta decía, ¿serías capaz de cortar las sogas? Y salía la misma sugerencia. Lo hice. Cuando la niña echó para adelante, corté las sogas y cayó en la cerca. Un pico le atravesó la cabeza, otra el pecho y otra el estómago. Quería vomitar, pero también quería acabar con esto. El último reto era un reloj que, al parecer, estaba descompuesto y la pregunta decía, ¿eres capaz de encontrar el error en la foto en tan solo 2 minutos? Le di que sí y empezó. Me puse a buscar como loca, pero no importaba a dónde miraba, no había ningún error hasta que me di cuenta, no escuchaba el tic-tac del reloj. Lo dije en voz alta y el cronómetro de tiempo terminó. El ruido empezó y cada vez era más fuerte. No lo aguantaba, quería pegarme un tiro, un maldito tiro. La página desapareció, pero el tic-tac seguía. No aguanté más. Agarré el martillo y me rompí la cabeza. Y si te preguntas cómo es que cuento esto, es fácil, el maldito tic-tac no me deja en paz aún después de muerta, así que solo me queda contar esto mientras yo sufro ese maldito tic-tac. Parálisis del sueño. Es una noche fría, nublada, húmeda y a punto de llover, se escuchan relámpagos bastante cerca, tal parece que será una noche de tormenta, me he quedado solo en mi casa, mi madre y mi hermano han salido de la ciudad para visitar a mi hermano mayor. Preparo mis cosas para el día siguiente mientras miro el televisor, posteriormente recojo mi ropa sucia para colocarla en el cesto, apago la luz y me dispongo a recostarme para ver una película o algún programa interesante mientras llegue el tiempo de dormir. En algún momento me quedo profundamente dormido, a lo lejos puedo escuchar aún la lluvia incesante y los relámpagos aún más fuerte y más cerca como si todo fuera parte de un sueño, de pronto se enciende la luz y abro los ojos, ya no me encuentro en mi recámara, es un lugar completamente desconocido, solo puedo ver un muro de mi lado izquierdo con un vaso lleno de agua encima, de mi lado derecho hay una ventana donde puedo ver la iluminación que provocan los relámpagos. No puedo mover ni un solo músculo, me cuesta bastante trabajo respirar, no puedo ni siquiera hablar o gritar aunque sería inútil ya que no hay nadie en mi casa quien pueda auxiliarme si se tratase de un sueño. De reojo veo en la puerta a un hombre entrando, viste una túnica completamente negra, su rostro es incierto ya que trae un sombrero de copa, el sujeto es bastante alto y camina despacio, sus manos son blancas, delgadas y con las uñas largas y descuidadas como si fueran pezuñas de algún animal, sigue acercándose cada vez más, en una de sus manos sujeta un libro color negro con letras doradas el cual coloca sobre mi pecho en cuanto llega hacia mí, sigo sin poder moverme, comienzo a sudar demasiado y mi respiración comienza a acelerarse, el sujeto saca de su bolsillo izquierdo una cruz y un pequeño frasco con agua la cual comienza a rociar sobre mis brazos, un dolor insoportable azota mis extremidades tal como si el agua quemara mi piel, el sujeto comienza a hablar en lenguas desconocidas para mí, vuelve a tomar el libro en sus manos y lo abre, comienza a hojearlo y lo coloca de tal manera de pueda verlo, solo veo letras que no logro comprender y algunas imágenes de seres deformes y tenebrosos, sigue hojeándolo cerca de mi rostro hasta que llega a una página donde puedo comprender las palabras ahí plasmadas, eran nombres de demonios, Lucifer, Belcebú, Nerón, Judas y algunos que no logro recordar.
Tal parece que estaba poseído por algún ente o demonio y ese ritual era un exorcismo. Sigo sin poder moverme y sin entender qué sucede. El sujeto sigue rociando agua ahora sobre mi rostro. El dolor es indescriptible. Siento un calor abrasador sobre mi cuerpo. El sujeto camina alrededor de la cama hacia mi lado izquierdo y coloca el libro en el buró justo a un lado del vaso de agua. El libro se enciende en llamas de la nada. El fuego alcanza las sábanas y la cama se empieza a encender también. Siento aún más calor y dolor. El sujeto se comienza a alejar perdiéndose en el humo que abraza la recámara. Mi cuerpo empieza a incinerarse. Puedo oler mi carne quemándose y logro soltar un grito desgarrador. Despierto con la respiración exaltada y sudoroso. Ya estoy en mi recámara pero aún sin poder moverme ni hablar. De reojo veo una sombra saliendo por mi puerta. Cierro los ojos y me concentro para poder moverme y lo logro. Me siento en mi cama pensativo y asustado, ya sin sueño y con el corazón palpitando, preguntándome ¿realmente fue un sueño? Tal vez no. Desde pequeño sufro una condición llamada parálisis del sueño, la cual en días en que estoy muy estresado o muy cansado se hace presente. El cuerpo está consciente pero los músculos no responden, no puedo pronunciar ninguna palabra y me cuesta trabajo respirar. Actualmente ese estado es cada vez más recurrente pero nunca había vivido una sensación como la de aquel día, la cual recuerdo cada noche cuando me dispongo a conciliar el sueño. ¿Te ha pasado? Luces en una pesadilla. ¿Alguna vez han visto esos programas de cazafantasmas, donde las personas usan tecnología súper avanzada para captar seres sobrenaturales? Bueno, yo creo que todos esos aparatos los alejan en lugar de acercarlos, o quizá quitan un poco de la esencia de lo sobrenatural y hacen parecer más a una investigación. A veces las cosas más simples los atraen, una vela, una casa fúnebre, un ambiente oscuro, qué sé yo. Tal vez solo nos sugestionamos cuando estamos en estos ambientes o quizá realmente existen. Era un 3 de marzo, hacía frío en el pequeño pueblo donde vivía, La Lomita así le decían. Yo trabajaba en una fábrica que recién se había inaugurado en mi poblado. En ella se hacían distintos productos a base de plásticos. Casi todos los días salía de mi casa rumbo a la fábrica a las 6 de la tarde porque laboraba en el turno nocturno. Había una pequeña leyenda sobre la fábrica y es que según esto, fue construida al lado de un panteón. Decían que el problema no era el panteón, sino que una de las tumbas invadía espacio del terreno de la fábrica y esta construyó encima de la tumba. Tonterías, decía yo. Pero ese 3 de marzo fue diferente. La fábrica había cerrado una sección que se dedicaba a empacar un polvo que servía para darle color al plástico. Debido a que harían una limpieza en esa área. A mi turno se le encargó ir a flejar cada componente o objeto para que no se dañara durante la limpieza, ya que esta sería a base de químicos, como si de fumigar se tratara. Eran la 1 AM en punto, y se me encargó terminar de flejar unas cuantas cajas restantes mientras mis compañeros seguirían con sus labores en otra área un poco más alejada. El cuarto donde me encontraba era muy amplio con luces que detectaban el movimiento, por lo que solo encendían en el lugar donde alguien estuviese trabajando para así ahorrar luz. Estaba en una esquina del cuarto sentado con el plástico para flejar y unas cuantas cajas. Recuerdo que me paraba de vez en cuando para que la luz que estaba sobre mí siguiera encendida. De repente sentí que la temperatura del cuarto bajaba, lo cual me resultó extraño pues el termómetro que se encontraba pegado a la pared seguía marcando lo mismo, 20 grados, pero era tanto el frío que podía notar mi respiración en el ambiente. Busqué algo para cubrirme y encontré una bolsa negra, de esas que usan para la basura. Ya iba a terminar el trabajo y me negaba a salir solo para ir por un suéter. Pasaron 15 minutos más y por fin acabé mi trabajo. Me paré de la silla y justo cuando me paré las luces al final del cuarto se encendieron. Qué extraño, pensé, pues la puerta nunca se abrió y nadie más había entrado. No le tomé importancia y me resigné a pensar en limpiar los restos de plástico que utilicé para flejar las cajas, pero algo llamó mi atención, un sonido muy extraño, una respiración, un jadeo.
De repente las siguientes luces que estaban a como a 20 metros enfrente de mí se encendieron, dejando apagadas las anteriores. Sentí un escalofrío en mi cuerpo, una densidad en el ambiente imposible de describir y un frío extremo, era como si estuviera en medio de una nevada. Las luces se apagaron y se encendieron las siguientes, como si aquello que estaba al final del cuarto se moviera hacia mí. Solo estaba a 2 luces de mí, lo que sea que se escondía. Bien, basta de juegos, Gerardo. Grité, pero nadie me respondió. Había muchas cajas y estantes, así que quienquiera que fuese no podía verlo. Además reinaba una obscuridad que nos dividía, las 2 luces aún restantes que estaban apagadas. Era parecido a un túnel, solo se podía ver la luz al final. De pronto se apagó la luz encendida al otro lado del cuarto y se encendió la siguiente al instante. Me asusté mucho y caminé muy despacio, me agaché y me metí debajo de un escritorio donde se hacían las juntas en esa área. Unos segundos después se apagó esa luz y encendió la siguiente, era como si aquello tuviera la única intención de causarme un gran susto, o al menos eso quería pensar. Se escucha cerca, pensé, la misma respiración jadeante se escuchaba aún más cerca, acechándome. Ya no distinguía si era una respiración o una máquina. Un sonido que se iba distorsionando entre más tiempo lo escuchaba. Quise asomar un poco mi cabeza solo para corroborar que era alguien haciéndome una broma de mal gusto. Pues no era solo las luces, sino el frío intenso que se sentía, los sonidos y el hecho de que tuvo que ser planearlo con mucho cuidado, para entrar al cuarto sin usar las puertas que hacen mucho sonido al abrirse. Al instante que asomé la cabeza por el escritorio, las únicas 2 luces se apagaron, dejándome en la penumbra, como no hubiera nadie en la habitación, incluyéndome. Sin previo aviso algo me sostuvo por mis tobillos, apenas iba a voltear la mirada cuando de la nada jalaron con tal fuerza que caí y mi mentón golpeó muy fuerte contra el piso. Me empezó a arrastrar por todo el pasillo que daba a la pared del cuarto. Ayuda, Anya. Gritaba en vano pues aparentemente nadie me escuchaba. De nuevo giré mi cabeza para ver de qué se trataba, pero sentí como clavó sus garras en mi tobillo, salieron lágrimas de frustración y temor. Estoy muerto, pensé, mientras sentía la sangre caer, sangre que iba limpiando con el resto de mi cuerpo. Seguí avanzando, arrastrado por el pasillo. Suéltame, ¿qué hice para que me hicieras esto? Grité. Aquella criatura con una fuerza devastadora me lanzó contra un estante tirándome contra él, seguido del suelo. No podía levantarme, sentía que tenía varios huesos rotos. Alcé mi mirada solo para observar aquella mórbida criatura. Era enorme, medía mínimo unos 2,5 metros, era alto y flaco, una sombra completamente oscura, eso era. Respiraba profundamente como si se tratara de un animal o una máquina que ventilaba, y en donde deberían estar sus ojos había un par de cuencas vacías que se veían blancas por dentro. Solo pasaron un par de segundos, pero me distraje lo suficiente para que aquella criatura me atravesara por el pecho. Fue un dolor instantáneo que culminó en mi muerte. Todo estaba oscuro, desaparecí, escuché unas palabras que dijeron, pesadilla eterna. Ahora eres mío por siempre. Eran la 1:15 AM y desperté en mi silla después de aquella tenebrosa pesadilla. Estaba empapado de sudor y temblando. Revisé mi pecho, mis pies y mis manos, todo parecía estar en orden. Entonces caí a la idea, solo fue una pesadilla, dije mientras mi ritmo cardíaco disminuía. Alcé mi mirada, observé por última vez cada rincón de la habitación. La última luz de aquella habitación, estaba encendida. Tué. Cuenta la leyenda que existe una rara especie de pájaro que no puede ser visto por el limitado ojo humano. Siempre sale por la noche y es muy rápido, igual lo escuchas en un sitio que al instante está en otro, es imposible de localizar. Su nombre, el tuetueuchochón, es el resultado de la transformación de un brujo maldito que por las noches sale a volar. Según los mapuches, a quien le canta el tuetue está irremediablemente condenado a morir. Una noche en que los campesinos cercanos a Melipilla trabajaban atando las hojas de las cebollas, trabajo que se hace de noche, porque el rocío permite que estas hojas sean más dóciles. Los campesinos prendieron una fogata para calentar un poco de té.
De repente, un ruido escalofriante salió del cielo, algo que jamás habían escuchado, una especie de graznido de pájaro desconocido que los acechaba y les hacía perder los sentidos. El graznido erizó de terror hasta el último cabello de aquellos pobres trabajadores que ahora estaban a merced de la oscuridad. Alguien gritó el tueto y mencionó que al tirar sal al fuego, cualquier maleficio terminaría y los libraría de su maldad, y espantados buscaron entre sus ropajes un pequeño puñado de sal, el que arrojaron llenos de pánico al fuego. En ese mismo instante caía al suelo algo enorme desde el cielo, y se retorcía en medio de gritos de dolor y rabia, emitía ruidos como voces humanas, de ultratumba y quejidos de pájaros. Luego silencio, un silencio aterrador que fue eterno, y que fue interrumpido por uno de los trabajadores, que había caído inconsciente al suelo, en medio de la nada y sin poder seguir trabajando esperaron juntos el amanecer. Lo que olvidó mencionar aquel hombre de la idea de la sal en el fuego, es que el brujo aparecería en tu casa, pero nadie quiso escuchar más y preferían olvidar lo sucedido. Carlos, el más valiente y quien tiró la sal al fuego, despertaba de un largo sueño que tuvo para recuperar fuerzas y volver a trabajar en la noche, sin olvidar lo que había pasado. Era ya el atardecer y la noche caía en el pueblo, y Carlos estaba preparándose para partir cuando sintió la puerta. Pensó que sería Juan quien lo pasaba a buscar siempre para irse juntos al trabajo, pero no había nadie. Extrañado miró hacia afuera, estaba seguro que escuchó la puerta y antes de darse vuelta un frío helado recorrió su espalda y un olor nauseabundo inundó la habitación de su casa, y al voltearse se encontró con una cara deforme, un ser espectral, terrorífico que le dijo con voz de ultratumba: tú me hiciste caer, ahora arderás en el infierno. Se cuenta que el brujo incrustó una plumas en el cuerpo de Carlos y lo hizo volar a vengarse de cada uno de los trabajadores. La señora del 5. En la ciudad de Mexicali, Baja California, en México, existe una leyenda muy vieja, toda la ciudad la conoce, sobre todo, la gente de mayor edad, puesto que esta ciudad apenas acaba de cumplir 100 años, entonces no es nada raro que hasta los jóvenes la conozcan bien. Hace muchos años en el centro de la ciudad vivía una señora que maltrataba mucho a sus hijos, les gritaba todo el tiempo, les pegaba y los encerraba en la casa. Así pasó el tiempo, hasta que sus hijos se hicieron mayores, se casaron y la abandonaron. La señora, sintiéndose culpable y con remordimientos, fue a la iglesia de la ciudad a hablar con el sacerdote, le contó todas las cosas que les había hecho a sus hijos durante muchos años. El padre, al escuchar las crueldades que la mujer había cometido, le dijo que sus pecados eran muchos, que una madre como ella solo podía viajar a Roma para allí encontrar el perdón de Dios. Pero la señora era muy pobre y no tenía manera de costear un viaje, mucho menos hasta Roma. Así que el sacerdote le ordenó que pidiera limosna, pero, para que su penitencia fuera más dura, solo debía aceptar monedas de 5 centavos, equivalente a 5 pesos mexicanos de hoy, y si le daban monedas de otra cantidad, debía devolverlas. La mujer salió de la iglesia y ese mismo día empezó con su misión. Todos los días se sentaba frente a la iglesia a pedir dinero. Mucha gente se sorprendía al ver que cuando le intentabas dar monedas de mayor valor las rechazaba, por lo que la comenzaron a llamar la señora del 5. Tristemente, años más tarde y poco antes de poder conseguir el dinero suficiente para el viaje, enfermó gravemente y murió. Días después de su muerte, un señor que caminaba frente a la iglesia cierta noche vio a una vieja que llevaba un velo en la cabeza con apariencia muy humilde. La mujer se le acercó y le dijo: Señor, ¿no me regala un 5? No tengo, pero tome esta moneda de 20. Entonces ella se descubrió la cara y era el rostro de una calavera. No pedí 20 centavos, pedí 5. Lo maldigo. Y así sucedió que muchas personas relataban lo mismo, y a muchas de ellas les ocurrían desgracias al poco tiempo, y los padres solían asustar a los niños con el clásico: te va a llevar la señora del 5.
La historia se volvió tan popular, fuera verdad o no, que en Mexicali, durante muchos años, se acostumbró llevar siempre una moneda de 5 si salías a la calle, y las casas de todas las familias tenían siempre un vasito lleno de monedas de 5 centavos por si la mujer tocaba la puerta. Bueno, eso ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado esta última parte, así que los espero en un nuevo vídeo la próxima semana, y no te olvides en suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. También me gustaría que me dejaran su comentario y su like, que eso me ayuda mucho, ya que me ayuda a mejorar.